Buenas tardes. Gracias a la invitación de muchos, hoy vamos a realizar un programa especial sobre uno de los temas más polémicos, más sonados en este momento, pero digamos la verdad, más neurálgicos en la historia nacional. Se trata de los acuerdos de paz entre el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC. Los acuerdos de La Habana, que serán sometidos a plebiscito en los próximos días, constan de 6 grandes puntos: reforma rural, participación política, cesación definitiva del conflicto, desmonte del problema de las drogas, justicia y reparación a las víctimas y convalidación jurídica. Sobre cada uno de ellos vamos a hablar, y en este momento comenzaremos por el más importante: agro. Para nadie es un secreto que el campesino y la situación rural han sido particularmente excluidas y vilipendiadas en la historia nacional. En el campo no se han visto más que votos ocasionales convenencieros, una tierra árida para reclutar actores irregulares de conflictos y un pretexto de sofismas para la explotación y la humillación. El campo ha sido el gran perjudicado, al punto que se insiste que una de las causales del origen del conflicto es la exclusión campesina y que definitivamente el conflicto mismo ha degenerado en mayor perjuicio del campo. En este momento es increíble la situación que nos encontramos respecto de nuestros campesinos y dentro de lo que es la fuente originaria de toda la producción, supervivencia y cohesión de una nación y de un sistema económico, nos enseñaba el mismo Adam Smith. El campo le provee las condiciones básicas a la ciudad y la ciudad debe retribuirle esas condiciones básicas al campo. Para enfrentar este fenómeno de exclusión y de cesación permanente de derechos es que se planteó el primer acuerdo de La Habana. ¿A qué vamos con esto? Que no se trata de un pacto para favorecer a la guerrilla o para favorecer al gobierno. Este punto en particular es absolutamente generalizado y apunta a algunas situaciones, no todas las que necesitamos, para enfrentar esta situación de vejamen en el que se ha sometido al campo. ¿Cuándo se le dio el homenaje acá en la Plaza de Bolívar de Tunja a Nairo Quintana? A los primeros que quiso darles las gracias fue a los campesinos. Pues que esta sea la ocasión para también dar un reconocimiento. Para fortalecer el campo se han planteado 3 importantes puntos en el convenio: acceso a tierras, desarrollo rural y promoción social. En el primer aspecto, se trata de aceptar que la gran mayoría de campesinos no tienen acceso a la tierra y muchos de ellos la tienen en mínimas proporciones que no son dignas y no son proporcionales o correlativas para poder darse condiciones elementales de vida. Se tratan de parcelas tan pequeñas que se consideran que no cumplen con la medida de la unidad agrícola básica, que según los estándares será el espacio de tierra que se requiere para una explotación que permita unas condiciones de supervivencia. ¿Por qué ocurre este fenómeno? Bueno, por una situación de exclusión histórica. En Colombia, solo una minoría, equivalente al 1% de la población, posee más del 50% de la tierra. Pero además, existe un gran porcentaje de la tierra que no está legalizada. Entre territorios baldíos, explotados ilegalmente y de inadecuado uso, sumamos 3 millones de hectáreas. Y entre territorios no legalizados y no incluidos en el catastro nacional, sumamos 7 millones de hectáreas. Estos 10 millones, para que nos pongamos todos en contexto, equivalen al tamaño promedio de 3 departamentos en el país. Eso quiere decir que esta enorme extensión está excluida del sistema de derecho, pues son estos 10 millones de hectáreas los que se le van a asignar
a aquellos campesinos que se encuentran en situaciones de desventaja respecto del acceso a la tierra. Por eso, serán ellos los priorizados y en particular las poblaciones más excluidas, como mujeres, comunidades afrodescendientes, los primeros en tener acceso a este gran fondo de tierras, para que cada uno de ellos sí pueda contar con su unidad agrícola básica. Este programa está diseñado para completarse en 10 años. Para aquellos que son un poco ansiosos con los resultados del plebiscito. Y como no todo se reduce al acceso a la tierra, los otros 2 puntos van a completar el mismo. ¿Cuáles son? El desarrollo rural, que incluye la obligación de instituciones, programas y proyectos para la participación del campo en las decisiones políticas, para la presentación de proyectos productivos. Igualmente, que haya un amparo efectivo y una protección del interés de las zonas campesinas. Que no nos veamos en la vergonzosa situación que nos encontrábamos hace unos años durante el paro agrario, justamente, donde la carga de papa, de cebolla, se vendía a pérdida, mientras importábamos mercancías de Ecuador y de Perú. Bien, pero no solo eso, también hay un apoyo en efectivo, en dinero, para planes productivos agrarios. Y lo que implica igualmente unas condiciones de asistencia alimentaria y técnica para que sea idóneamente desarrollado este programa. Nótese que todo este diseño es directamente al campesino y no a través de mediadores, lo que ha facilitado en grandes escándalos como el fraude masivo de agroingreso seguro para medidas delictivas y evidentemente deshonestas. No, en esta situación una de las grandes ventajas es que es acción directa hacia el campesinado. Y muy bien, el tercer punto incluye el desarrollo social campesino. Una estadística muy sencilla: los mayores porcentajes de analfabetismo, de desnutrición, de pobreza, de enfermedades que pueden ser prevenidas, de exclusión social en el término general, de pobreza extrema, son del campo. El mayor porcentaje per cápita nacional es del campo. Y sin embargo, invertimos el menor porcentaje per cápita en las zonas rurales, bajo el pretexto de que es más costoso, engorroso y no es lucrativo, por ejemplo, para una empresa particular de servicios públicos, llevar agua potable. Sin embargo, esos no pueden ser pretextos en una democracia si se trata de auténticas situaciones de exclusión. Por lo tanto, el programa incluye compromisos en educación, agua, salud, vías terciarias, infraestructura, y todo esto sumado se tiene que traducir en construcción de institucionalidad. La falta de Estado es la que genera estos conflictos de actores irregulares. Y el Estado es no el gobierno, no las normas, sino la efectiva presencia de instituciones. Allá donde llegan colegios, puestos de salud, asistencia técnica del SENA, ahí tenemos presencia del Estado y tenemos desarrollo social agrario. Todo esto debe ayudarnos a enfrentar esta situación increíble en la que nos desenvolvemos, donde el 58% de los hogares rurales se encuentran sin tierra, donde más del 60% de estos no puede probar la propiedad, sin contar a todos esos 6 millones de compatriotas que se encuentran desplazados. A lo que habrá que sumar que ese 1% de los grandes propietarios, poseedor del 42% de las hectáreas del país, monopoliza el 80% de los subsidios estatales, lo cual contrasta con el grueso del campesinado, donde el 80% labora sin maquinaria, sin sistemas de riesgos, sin construcciones productivas y el 90% sin asistencia técnica. La situación es crítica, pues recordemos que, como está demostrado por investigaciones, el conflicto empobrece el campo
en un 5% por año. Y aumenta la crisis y la exclusión proporcionalmente a la distancia de presencias institucionales. Es muy importante que dejemos en claro algunas falsedades. Como se pueden dar cuenta, si se leen las páginas respectivas al acuerdo agrario, es decir, de la 10 hasta aproximadamente la 29, nada se dice de expropiaciones, de afectación a terceros de buena fe y similares. El acuerdo no modifica el sistema económico, ni afecta en lo más mínimo la propiedad privada. Esos son algunos aspectos difamatorios de quienes temen en estos puntos que se legalicen los predios o que se tengan que reportar la totalidad de las propiedades, porque el mismo acuerdo es explícito en materia del respeto a la propiedad privada y a las condiciones comunes de vida. Por lo tanto, este punto en particular debe ser analizado completamente independiente de esos maniqueísmos y esos conflictos de un gobierno, una oposición, una subversión. Nos estamos jugando la representatividad y el apoyo de los campesinos. Así que está en nuestras manos consumar o no, porque como decía García Márquez, no se tendrá otra oportunidad sobre la tierra. Muchísimas gracias.